Me decido por Jesús, voy a un plano de tinieblas. ¿Y cuál es la propuesta de Dios para que el hombre, el alma de una persona vaya al cielo? La Biblia dice que todos hemos pecado y hemos caído de la gracia de Dios, es decir, todos somos pecadores. Por ser pecadores, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y esto nos lleva camino al infierno. La propuesta de Dios es Jesús. Jesús, el que tome de su mano, el que acepte a Jesús, es sacado del camino al infierno y puesto en el camino que lleva al cielo. No es fácil, Jesús dijo que es una puerta de renuncia, es una puerta de un amor desinteresado por las vidas. Hay que preocuparse no solo por hacer bien las cosas, sino por hacer las cosas como Dios quiere. Así que el alma va a donde cada uno decide ir. ¿Y usted cree que en realidad existe un purgatorio? La Biblia es clara y Jesús fue muy claro. Jesús no menciona en ningún momento ningún purgatorio. Él menciona el Hades en los evangelios. Hades es la palabra griega para Sheol, Sheol es la palabra en hebreo, y esto nos habla de un lugar de tormento, de un lugar de aflicción, de un lugar sin la presencia de Dios. Y después nos habla de un lugar de consolación, lo que antes de su resurrección sería el paraíso. Así que en esa parábola que él cuenta en el libro de Lucas, Jesús dice o muestra a un rico que abrió sus ojos en el Hades, en el mundo espiritual, pero en el plano de tinieblas, viendo a un mendigo que estaba siendo consolado. Y cuando él pide auxilio, una gota de agua porque estaba atormentado en una llama, Abraham, en el seno de Abraham, le dice, no se puede, porque no se puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para aquí. Esto lleva a la conclusión de que cuando uno parte de este mundo, parte al lugar que ha decidido ir y se acabó. No se puede mover de ninguna forma y de ninguna manera. Y allí las almas esperan la resurrección, ¿para qué? Para el juicio de Dios. Los que aceptaron a Jesús van a ser juzgados por Jesús en el tribunal de Cristo. Y esto se va a producir luego de lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Jesús viene a buscar a sus hijos, a sus amados, a su pueblo, a su esposa. Los otros, que no fueron al plano de luz por alguna razón, van a ser despertados para el juicio final. Esto se produce después del milenio o después de la consumación final, donde todos los muertos de la historia humana van a ser juzgados. Y los que no se hayan inscrito en el libro de la vida, dice el libro de Apocalipsis, son lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego que arde con azufre es el destino final del infierno. Infierno es una palabra que viene del latín, infernus, no es una palabra que viene del hebreo. Y usted bien debe saber que la religión tradicional, ¿no?, dice que cuando una persona muere sin salvación, se pueden hacer rezos, misas para que esta persona, el alma de esta persona sea purificada y posteriormente vaya al cielo, ¿no es cierto? ¿Cuánto de verdad hay en eso? Si... Jesús no enseñó eso, Jesús no explicó eso, Jesús no mostró eso, Jesús mostró todo lo contrario. Y yo creo que Jesús no es un mentiroso, en primer lugar. En segundo lugar, el libro de Hebreos nos dice que luego de la muerte, el juicio. Es decir, las almas tienen que esperar su resurrección. Cuando nosotros hablamos de resurrección es como que hablamos de algo fantástico, de algo de ciencia ficción. Pero Jesús demostró que sí es realidad. La Biblia también nos habla de resurrecciones, en el caso de profetas del Antiguo Testamento. Y yo entiendo por la Biblia, porque para mí la Biblia es la autoridad, no ningún texto religioso, ningún libro ideológico, ningún libro filosófico, sino la Biblia. Yo entiendo por la Biblia que vamos a resucitar los que fuimos al plano de luz o cielo para el juicio de Dios, para recibir lo que merecemos en cuanto al esfuerzo o trabajo que hemos realizado en esta vida. Y los otros
para ser juzgados y ver si van o al cielo o al infierno. O sea que bíblicamente cada uno de nosotros en vida determinamos el lugar donde vamos a pasar la eternidad, ¿no es cierto? Jesús lo especificó, y también el Antiguo Testamento, en el libro de Diburim o Deuteronomio, hay un pasaje muy lindo donde Dios habla a través de Moisés y dice: he puesto delante de ti el camino de la vida y la muerte, elige el camino de la vida para que vivas. Cada uno determina con sus decisiones el lugar de eternidad. Dios no obliga, cuidado con esto, ¿eh? El diablo, que es real también porque Jesús habló de él, obliga, pero Dios no obliga, Dios propone, yo elijo. Y cuando se va leyendo el último capítulo del libro de Apocalipsis, dice la Biblia: aquel que es injusto sea injusto todavía, y aquel que es inmundo sea inmundo todavía. O sea, ¿querés seguir en eso? Seguí. Aquel que es justo, santifíquese todavía también. Y Dios va a pagar a cada uno según lo que cada uno ha hecho. Ese es el juicio que Dios va a hacer. Yo determino con mi decisión el lugar de eternidad. La gente no tiene noción de la eternidad, tiene noción de esta vida terrenal. Muchos dicen: bueno, me muero y me voy al hoyo, como se dice comúnmente, y se acabó. No, ahí comienza la verdadera vida. ¿Y usted cree que el infierno está dividido en estratos? El infierno tiene varios niveles, si a eso le llamamos estratos. La Biblia lo dice. La Biblia me habla de este lugar como un lugar de tinieblas, me habla de este lugar como un lugar de tormentos, me habla de este lugar como un lugar de prisión. Allí están, por ejemplo, los ángeles que junto a Lucifer o Satanás se rebelaron contra Dios, y la Biblia me habla de este lugar como el lago de fuego, y eso me da a entender varios niveles. Si existe un cielo, existe un infierno. Y Jesús dijo que en el cielo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Es decir, también hay niveles. Ahora hay que ver el destino final. Los niveles son temporarios hasta que el alma es juzgada y enviada al lugar que ha decidido ir. En el cielo, el destino final es la ciudad celestial de Jerusalén, como dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 21. En el infierno, el destino final es el lago de fuego que arde con azufre. Y no es que el alma va a ser lanzada ahí, se quemó y se acabó. La Biblia me habla que es un lugar de tormento eterno. Todo el tiempo va a haber sufrimiento, va a haber dolor, y lo peor de todo es que va a estar ausente la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y Jesús dijo, lo vuelvo a repetir: gusano que nunca muere, fuego que nunca se apaga. Usted anteriormente dijo que en el infierno irían los pecadores, pero digamos, ¿cuál sería el comportamiento de un pecador que Dios no aprueba y por esa causa va al infierno la persona, el alma de la persona? Todos somos pecadores. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como el Salvador, le reconocemos como el Mesías al pueblo de Israel, o el Christos o el Cristo, entonces la Biblia dice que su sangre, la sangre que Él vertió en el Calvario, nos limpia de todo pecado. Ya empezamos a caminar. El asunto es caminar y mantenerse y perseverar. Vamos a caer, nos vamos a equivocar, pero siempre está la posibilidad de arrepentirse sinceramente y de corazón. Entonces vamos camino a la perfección o al reino de los cielos. El pecador que no quiere saber nada, que no le importa la propuesta de Dios a través de Jesús, que no le importa lo que Dios quiere hacer con su vida, entonces, bueno, no le importó nada de Dios, no va a ir a donde Dios quisiera, porque Él quiere que todas las almas se arrepientan. Y algo más, la Biblia dice, y hablo esto en el Nuevo Testamento, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Y por eso nosotros tenemos que reconocer que Él es quien Dios ha enviado para salvación de nuestras almas. Usted sabe que la religión tradicional, ellos creen que hay 7 cielos, ¿no es cierto? Y esto se lo relacionan con las 7 iglesias, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, la Biblia me dice que hay 3 cielos, no 7 cielos. Primero está el cielo que vemos, el cielo físico. Después está el cielo cósmico, que tenemos que ver con
telescopios, todo el universo material creado. Y después está el tercer cielo. Este tercer cielo es precisamente el cielo espiritual, el cielo de la presencia de Dios. Eso me dice la Biblia. Para mí la Biblia es la autoridad. Que alguien comprenda que hay 7, que hay 8, que hay 15, eso es otra cosa. Porque ellos lo relacionan con las 7 iglesias del Apocalipsis. No, las palabras que Jesús Juan, el mensaje a las 7 iglesias, en primer lugar era para las 7 iglesias del Asia Menor que se estaban conformando, gente que empezaba a entender que Jesús era el Mesías y era el Cristo. En segundo lugar, la proyección o la simbología de las 7 iglesias nos habla de 7 tipos de comunidades y de 7 caracteres del individuo. Está